aprender, Señor, y pueda conocer más de tu palabra, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así pueden tomar sus asientos, hermanos, esta mañana. Por ahí está pasando la lista, me parece. Entonces, recuerden que ahí está su nombre, ya no necesita anotarse otra vez. Y del lado derecho viene la fecha del día de hoy, la cual estaremos anotando el puntito que es nuestra asistencia. En esta ocasión, hermanos, recordando que estamos viendo los nombres, los títulos de Jesús que menciona la Biblia que Él tiene, uno de los que más se menciona o que hacen más hincapié y que resalta más es el de Jesús como el sumo sacerdote. Amén. A lo mejor nosotros lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo hemos visto, el nombre de Jesús como el sumo sacerdote. Pero antes de entrar en saber qué significa el sumo sacerdote, quiero que ustedes me respondan con lo que han entendido, lo que han aprendido, no de tanto del conjunto de Jesús como el sumo, sino de la palabra sumo sacerdote, del título sumo sacerdote. Este era un puesto, un título que se mencionaba en el Antiguo Testamento, que incluso cuando estaba Jesús todavía había sumos sacerdotes. Pero la Biblia nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, ¿ustedes qué entienden por la palabra sumo sacerdote? ¿Qué recuerdan de la Biblia? ¿Qué han escuchado de las acciones, de las actividades que hace un sacerdote, en este caso el sumo? ¿Qué recuerdan, hermanos? El único que podía presentarse delante de Dios. ¿Qué más recuerdan, hermanos? No tenga temor de equivocarse, recuerden que para eso estamos aquí, para aprender. ¿Qué recuerdan? Como el de mayor jerarquía. De mayor jerarquía, amén. El que presentaba las ofrendas, los sacrificios. ¿Qué más recuerdan de este sumo sacerdote? Podemos decir, hermanos, como ustedes lo han dicho claramente, este era un puesto, por así decirlo, como dicen, el de mayor jerarquía, el que presentaba los sacrificios, el que también intercedía ante Dios en favor del pueblo, el único que podía presentarse, como bien dice, ante Dios. Recordamos que antes pues no era igual que como ahora sabemos. Ahora todos podemos acercarnos ante la presencia de Dios, pero en ese momento la presencia de Dios se encontraba, como dice, en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca, donde solamente, como bien dicen, el sumo sacerdote podía entrar. Si no, que pasaba que eran consumidos y no podían entrar a ese lugar. Estas son las principales funciones, bien me las dijeron. La primera de ellas es ofrecer sacrificios. Parece que estamos hablando solamente del título sumo sacerdote. En este caso, pues es por el pueblo.
era el único que entraba al lugar santísimo. También era el que intercedía a Dios por el pueblo. Y como bien dijeron, como era el representante, por así decirlo, del pueblo, pues tenía que mantenerse puro. ¿Qué era lo que pasaba? Que pues obviamente, como bien dice la Biblia, nadie es bueno. En la tierra ningún hombre, más que Cristo fue el único perfecto. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar, él también tenía que ofrecer sacrificios por su pueblo, o sea, por sus mismos pecados, no solamente por su pueblo, para poder mantenerse puro. La Biblia, hermanos, nos habla de estas funciones principales que tenía un sumo sacerdote: ofrecer sacrificios por el pueblo, entrar al lugar santísimo, interceder a Dios por el pueblo y mantenerse puro, obedeciendo obviamente pues las leyes sacerdotales. Eso es lo que conocemos y entendemos que hacía un sumo sacerdote, que nos explica el Antiguo Testamento que era lo que hacía, ¿eh? Como dicen, era el que tenía mayor jerarquía, era el que representaba al pueblo ante Dios, era el que tú vas a ir y pues vas a interceder por nosotros para que Dios tenga misericordia, para que ofrezca los sacrificios por nuestros pecados. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de Jesús como ese sumo sacerdote. ¿Amén? Ahorita no sé si se puede ver el video, si se escucha la video. Les traje un video que más o menos explica, digo, no tienen que entenderlo todo, pero me gustó cómo lo explica ese video, de cómo Jesús cumple la profecía de este sumo sacerdote real, o este único sumo sacerdote que cumple a la perfección lo que las funciones de un sacerdote eran. Si ustedes vamos a verlo, le voy a quitar este para que vean acá también. Fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por su. Pero trágicamente, ellos son desviados por una criatura que abandona su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David, y todos fallan.
Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios, pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: tú eres mi hijo, a quien amo, en ti estoy muy complacido. Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que tendría del linaje de David, y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y restaura la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan: ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que Él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús: ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es: ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez: yo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron cortadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones, a compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él, para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Bueno, hermanos, si se fija en el video explican pues desde antes cómo había sumos sacerdotes que se esperaba que fueran ese sumo sacerdote real, pero la palabra del Señor nos menciona en Cristo cómo todo eso apuntaba a las acciones que Cristo haría.
Vamos a ir ahí a Hebreos 9:11. Vamos a leer varios versículos donde vamos a ver cómo Jesús es ese sumo sacerdote real que cumplió las labores de un sumo sacerdote. Hebreos 9, versículo 11 al 12. Si alguien lo encuentra, puede ayudarme a leerlo. 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo como un sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿Y el 12? No por sangre de muchos caudillos ni de becerros, sino por su propia sangre, no una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido de Amén. ¿Qué es lo que nos dice aquí Hebreos, hermanos? Una de las cosas que hacían, nuevamente reiterando, los sumos sacerdotes, era llevar los sacrificios del pueblo. Amén. Vemos en la palabra cómo tenían este sistema en que, pues, si yo pecaba, pues llevaba un becerro bonito, para que esos pecados fueran cubiertos de cierta manera. El que se encargaba de llevar esos sacrificios era el sumo sacerdote. Incluso de sus propios pecados, él llevaba su becerro. Pero la palabra del Señor dice, y como leyó el hermano, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, dice, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice aquí Hebreos que Jesús entregó su propia sangre. No ofreció sangre de animales, sino su propia sangre. Vamos a ir ahí también, ahí mismo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. Si lo encuentra, me ayuda a leerlo, por favor. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. ¿Qué es lo que nos dice ese versículo, hermanos? ¿Qué es lo que entienden que dice ese versículo? Jesús, aparte de ser de manera santa, y era visto que vivía con los requisitos que era un hombre como los sacerdotes de antes, que cumplían el nombre y tenían pecado, tenían que ofrecer primero por los pecados de ellos y luego Sí. por los pecados de Jesús, no era puro, ¿verdad? Amén. Justamente eso. Dice ahí Hebreos que ellos tenían que ofrecer sacrificios porque obviamente también pecaban. Pero Jesús dice que era puro, santo, sin mancha. Él era sin pecado. Pues, a diferencia, él no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados porque no tenía pecados. Era sin pecado. Vamos a ir ahí mismo en Hebreos, pero ahora capítulo 10, versículo 10 al 12. Igual si pueden ayudarme a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. 10, 11 y 12 versículos. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces lo mismo, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos dice aquí, hermanos, sobre Jesús que leímos? Un solo sacrificio. En eso resumen los versículos. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Y dice, y para siempre. Bien dice el versículo 12 que los sacrificios de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran repetitivos, porque obviamente solamente cubrían los pecados. Pero el sacrificio del Cordero perfecto, que es Cristo, dice, fue hecho una vez y para siempre. Y no solamente cubría, sino que dice la palabra, este es el Cordero que, ¿qué? Que quita, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, que lo quita. Entonces, bien dicen, fue un solo sacrificio. Fue una vez. Para siempre. Y por último vamos a Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Si pueden ayudarme a leerlo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para prepararse ahora por nosotros ante Dios. Amén. ¿Qué es lo que dijimos del sumo sacerdote en comparación de Cristo? ¿Qué era lo que hacía él? Aparte de todo lo que ya dijimos, ahí que dice, según este versículo, ¿cuál es la comparación de los que están aquí? Dice que ahí entró él mismo al cielo, acá entraba al lugar santísimo, amén. Pero aquí dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Al fin y al cabo, ese lugar santísimo era un lugar construido por manos. Pero dice, no entró al santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Ese es el lugar en el cual Cristo entró, al mismo cielo. Se presentó ante el Padre y ofreció su vida como sacrificio. Entró al santuario celestial. Les voy a leer Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Había personas que se confiaban en ese sumo sacerdote, en que él pidiera por ellos, en que él llevara sus sacrificios para que Dios mediante él perdonara los pecados del pueblo. Ahora Cristo, tenemos la confianza, dice Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote. Dice que traspasó los cielos y lo confirma, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra de las cosas que hacía el sumo sacerdote era interceder. Jesús también intercedía por nosotros. Intercede. Interceder por el pueblo.
Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que Cristo no solamente fue un sumo sacerdote, sino que fue el sumo sacerdote. Por eso Hebreo lo llama como el gran sumo sacerdote. Aquel que murió y que con un solo sacrificio de su misma vida, Él perdonó los pecados de todo el pueblo. Ya no era necesario que alguien más o que se siguieran haciendo sacrificios o que siguiera habiendo sumos sacerdotes, porque ya llegó el gran sumo sacerdote, porque ya se entregó el mayor sacrificio que era la vida de Cristo y ya nuestros pecados fueron perdonados con ese gran sacrificio. Amén. Ya no hay hombres que sean mediadores de otros hombres, sino es Cristo solamente el único mediador. Amén. El único que puede interceder por nosotros y que está entre el Padre y nosotros, aquel que realmente pide por nosotros, el que realmente puede quitar los pecados. En Levíticos, hermanos, para explicar un poco más esta comparación, porque a lo mejor a veces vemos el Antiguo Testamento como algo más grande que el Nuevo, y no es que uno sea más grande que otro, simplemente lo más grande es la figura de Cristo. Amén. Y los dos testamentos nos apuntan a Cristo. El Nuevo pues directamente, pero el Antiguo indirectamente estaba completamente apuntando a Cristo. Porque quizás hablaba de muchas cosas y que usted va a decir, bueno, es que no tiene sentido o eso era otra cultura. Y si bien si era otra cultura, todo tenía una razón y un porqué. Amén. Si se mira, a lo mejor nosotros no conocemos sumos sacerdotes hombres. Y en el Antiguo Testamento había. Pero debemos entender el Antiguo Testamento para comprender más de Jesús. Amén. Porque por algo Dios permitió esto. Como dicen, son tipos de Cristo que apuntaban obviamente a la figura de Jesús. En este caso, el sumo sacerdote apuntaba directamente a lo que Jesús era. Había ahí un destello de lo que Jesús iba a hacer. Ahí en el video vimos cómo hace referencia también el salmista de aquel siervo sufriente. Nos habla de que iba a haber un sumo sacerdote real y se cumplió en Cristo Jesús. Pero en Levíticos 16, si quieren vamos ahí, para estar viendo un poco más de la cultura, más del sumo sacerdote, podemos ver esta comparación, hermanos, entre los dos. Levíticos capítulo número 16. Este capítulo, hermanos, nos habla del día de la expiación. Era el día en que se llevaban los sacrificios para perdonar los pecados o cubrir los pecados del pueblo. Entonces, solo este día podía entrar el sumo sacerdote y llevar, como dice el versículo 3, dice, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, dice. Entonces, empieza a narrar todo lo que el sumo sacerdote tenía que hacer para llevar a cabo ese día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote debía ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Y solo él, solo esa persona podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, para rociar la sangre del sacrificio. Pero antes de hacerlo, hermanos, había una orden, un paso muy importante. Dice el versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dice la palabra que el sumo sacerdote debía quitarse sus vestiduras sacerdotales, es decir, el pectoral, el efod y las demás ropas que tenían pues adornadas con oro y con otras piedras preciosas, para vestirse de una túnica de lino blanco. Tenía que despojarse de sus
pues podríamos decirlo que eso representaba como su gloria, su riqueza, su honra, toda la ropa adornada con oro, con piedras preciosas, se las despojaba y se vestía, dice, con lino blanco, una túnica de lino blanco. Esto después de haberse lavado y purificado. Estas ropas, hermanos, nos representan la gloria, simbolizan majestad y autoridad. Amén. No cualquier persona tenía esas ropas que tenían el sumo sacerdote. En ese momento tenía que despojarse de esa gloria, de esa ropa, y vestirse de lino blanco, que representaba la sencillez y la santidad ante Dios. Entonces, esto es lo que hacía el sumo sacerdote, despojarse de cualquier gloria humana para presentarse ante Dios humilde, sencillo y puro. La comparación con Cristo apuntaba proféticamente a lo que Él haría. Amén. A lo mejor lo vemos así, bueno, pues es un ritual más, pero si nosotros lo analizamos bien, vemos lo que ya hemos estado viendo. Amén. ¿A qué le recuerdan esta imagen que les acabo de mencionar? Con la palabra despojarse. Yo sé que la saben. ¿Cuál? ¿Se despojó Jesús de qué? De su divinidad, a sí mismo. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 9? Dice, se despojó, como dicen bien, a sí mismo. Amén. Dice la palabra de Dios que siendo en forma de Dios, en la gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, como bien dicen, tomando forma de siervo. Amén. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos este paralelismo, hermanos, como el sumo sacerdote, en la gloria que él tenía, que él había, pues se le había asignado, se tiene que despojar. ¿Antes de qué? De entregar sacrificio. Esto apunta a lo que hizo Cristo y lo que Él iba a hacer. Despojarse de su gloria. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso no quiere decir, solamente para confirmar, recordar, que ya no era Dios, sino que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Amén? Sino que tomó forma de hombre. Esa fue su humillación. Tomar forma, encarnarse, el verbo encarnado, y forma de siervo, dice la palabra. Se humilló a sí mismo. Antes de que Jesús hiciera el sacrificio, pues primero fue su encarnación, y lo vemos aquí. Se despojó de su gloria, se despojó de lo que en donde Él estaba. Él bajó y se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Así como el sumo sacerdote se quita sus vestiduras gloriosas para ofrecer sacrificio, Jesús también se despoja de esa gloria que Él tenía divina para hacerse hombre. Viste lino blanco para entrar ante Dios, viviendo Jesús una vida santa y sin pecado. Amén. Lo que hacía este sumo sacerdote obviamente era simbólico. Con el agua no vas a quitar tu pecado, literalmente hablando del agua. Pero todo apuntaba a que con Cristo ibas a quitar tu pecado. Todo apuntaba a que Cristo era el puro y santo. Era el sin pecado, no tenía que lavarse, no tenía que vestirse de nada, pues esos eran simbolismos de lo que Jesús era, que era santo y puro. Y Él nunca cometió pecado. Fue tentado como nosotros, vivió en los ambientes que nosotros vivimos, pero nunca falló ni una sola vez. Eso es santidad, eso es pureza que representaban esos sumos sacerdotes. Obviamente ellos no tenían, pero apuntaban a algo más grande. Para todo, para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. La palabra de Dios nos muestra cómo su propio cuerpo fue ofrecido como sacrificio por todos. Lo leímos en Hebreos 9. No está hablando de alguien más externo a él, que eran ellos. Pues sí, yo creo que al que le dolía ahí era pues al becerrito que se moría, al corderito que mataban.
pues ahí no, lo único que les dolía a él era en la riqueza o en sus bienes materiales. Pero como les digo nuevamente, eso no era el fin en sí mismo, ese sistema de sacrificios, sino que eso apuntaban al verdadero Cordero perfecto, inmolado en la cruz, que sí realmente iba a quitar el pecado. Y ese sacrificio, esa manera de llevar el sacrificio fue muy diferente, obviamente, a los sumos sacerdotes. Se fija, todo acá son simbolismos, pero acá se cumple en Cristo. Él mismo se iba a entregar. Él mismo era llamado el Cordero de Dios, el Cordero dado por Dios para sacrificio, para purificación de los pecados, para purificación de las personas del mundo. Y Él mismo es ofrecido, ofrece ese sacrificio en la cruz de su propia vida. Pero si se fija, como vimos en el video, hermanos, todo tiene el control de Dios. Incluso las cosas que a lo mejor el hombre planea para mal, Dios las usa para cumplir su propósito glorioso. Porque el mismo título que lo hizo ser odiado por los mismos pueblos de Dios, que eran los sumos sacerdotes, vieron en el video cómo ellos pues se ofendían o sentían alarmas al decir que había un sumo sacerdote más, y decía, pues yo soy el sumo sacerdote. El pueblo judío tenía tan aferrado el sistema que Dios le había dado, que simplemente apuntaban a ese sumo sacerdote. Pero ellos en su ego, en su orgullo, decían, no, esto es lo mejor y yo soy el sumo sacerdote. Y no puede venir alguien aquí a decirme que es el sumo sacerdote. Tenían tan arraigado ese sistema que no vieron que era a lo que apuntaba realmente, que era Cristo. Y ese mismo título que lo llevó, como dice ahí, a ser sacrificado, cuando Jesús dice que Él realmente es el sumo sacerdote, que Él es el Hijo de Dios, y veían cómo Él perdonaba pecados, veían cómo Él sanaba a otros, cómo Él, según, violaba todos los ritos religiosos, pero ignoraban que ese era el cumplimiento de esos ritos religiosos. Ese mismo título lo llevó a ser sacrificado por su pueblo, pero eso mismo cumplió y reafirmó que Él era el sumo sacerdote. Amén. Eso mismo que ellos intentaban que no fuera, solamente lo afirmó, porque con ese sacrificio Él perdonó a todos, incluso a los que los mataban, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, hermanos, de cumplir el mayor propósito como sumo sacerdote, que es llevar el sacrificio por el pecado del pueblo, dice la palabra de Dios que Él vuelve a vestirse con sus ropas de gloria. Después de resucitar, dice la palabra que vuelve al Padre y vuelve a esa gloria eterna. Amén. Vamos a ir a Juan 13. Juan 13, del 4 al 5. Más siquiera otro, hermanos, pero se los debo. Pero este es el paralelismo espiritual, hermanos, del cual habla la palabra de Dios. Y no pienso que solo un paralelismo, sino más bien a lo que realmente apuntaba todo este sistema de sacrificios, el tener una persona como sumo sacerdote, el llevar a cabo estos rituales, toda esa simbología tenía un porqué, y ese porqué era el cumplimiento de la obra redentora de Cristo. Amén. Entonces el Antiguo Testamento es lo que nos ayuda a entender más allá el cómo Dios usó al pueblo, el cómo Dios desde antes de que viniera Cristo a ser encarnado, ya apuntaban al mismo Jesús. Desde antes, cómo todo lo que se hacía y el por qué se hacía era con una razón. Y lo vimos aquí, como todas las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer era porque apuntaban a lo que Cristo iba a hacer.
No eran el fin en sí mismo, sino apuntaban a una meta más grande que ellos mismos no entendían. Entonces, en resumen, hermanos, podemos ver que el despojarse de las ropas representa que Jesús dejó esa gloria celestial para hacerse humano, humillarse a sí mismo. El vestirse de lino blanco representa la santidad y la pureza de Cristo, quien vivió sin pecado. El ofrecer sacrificio representa la crucifixión, cuando Jesús ofreció su propio cuerpo sin mancha. El volver a vestirse de gloria representa la resurrección y ascensión de Cristo, cuando Él volvió al Padre y fue exaltado. Y dice que a la diestra del Padre, leímos ahorita, Él intercede por nosotros, cumpliendo aún su rol como sumo sacerdote. Eso lo dice Romanos 8:34. Él está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Es así como Jesús cumple, hermanos, esta función sacerdotal perfecta, y de la cual quizás los judíos se jactan de los sumos sacerdotes. No conozco mucho la cultura judía actualmente, pero si ellos siguen habiendo o poniendo a más gente, pues realmente no han entendido, si siguen con los ritos religiosos, no han entendido qué es lo que apunta a todos esos simbolismos, al gran sumo sacerdote. Jesús cumplió ese papel al ofrecerse como ese sacrificio puro y santo. Amén. Ahorita les voy a poner una actividad, hermanos, que se la van a llevar de tarea. Pues, en esta actividad, hermanos, que vamos a encargar de tarea, está muy sencilla. Vamos a anotar estas declaraciones que hemos ya explicado, como Jesús se despojó de su gloria celestial y se hizo hombre, fue sin pecado, por lo tanto no necesitó purificarse como los demás sacerdotes humanos, ofreció un solo sacrificio perfecto, su propia vida, para redimir a toda la humanidad, y después del sacrificio ascendió al Padre y fue revestido de gloria, intercediendo hoy por nosotros. Y se fija, cada declaración que aquí menciona, hay un espacio. Va a anotar cómo están estas 4 declaraciones, y en el espacio va a poner alguno de estos textos. Obviamente los va a leer, y referente a lo que ha leído, lo va a anotar en donde va. ¿Okay? Entonces, si habla de que Jesús se despoja de su gloria y se hace hombre, alguno de estos versículos, pues va a anotar el versículo ahí. Amén. Está muy sencillo. Son 4 declaraciones y 4 versículos, solo para anotarlos en ese orden. Esta va a ser nuestra actividad número 5, hermanos. Recuerden que, les digo, va a ser de tarea para el próximo domingo.
Está muy sencilla, solamente hay que leerlo y asignarle en dónde va cada versículo. Me va a poner el nombre de la actividad, actividad número 5. Me va a poner también lo que es el nombre del tema de hoy, que es Jesús el sumo sacerdote, su nombre y la fecha. De igual manera, ya lo acabo de enviar también al grupo de la iglesia. Si no alcanzan a ver la pantalla, ahí están tanto los 4 declaraciones como también los 4 versículos que vamos a asignar. Si quiere, también de ahí los puede traspasar a su libreta. Recuerden que estas tareas pues las hacemos en una hoja limpia para que podamos entregarla también con nuestro nombre para poder hacerla, reconocerla de quién es cada quien. ¿Okay? Les recuerdo, hermanos, los textos se los envío por el grupo, porque ya dio la hora, entonces también le envié también estas 4 declaraciones. Ahí están los 2, con eso podemos hacer la tarea y traerla el próximo domingo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para hacer una oración en esta mañana, para dar inicio también al culto del día de hoy. Sí, ya lo mandé. Y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que nos demuestras cada mañana, cada día. Ayúdanos a recordar, Padre, esto que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que hemos recordado el día de hoy, que tú eres ese sumo sacerdote, Señor, que tú eres aquel que nos da la vida, que perdona nuestros pecados, Señor, aquel que ofreció su propia vida como un sacrificio. Ayúdanos a entender y a valorarte como lo que tú eres, Señor, y recordar, Señor, que tú eres aquel, Señor, el único que puede interceder por nosotros, intermediario entre el hombre y Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar que tú estás a la diestra de tu Padre, Señor, también intercediendo por tu pueblo, a la espera de que tú vengas un día, Señor, en juicio y vengas por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener, Señor, nuestros principios, a venir con confianza al trono de la gracia, Padre, y a venir confiados en tu misericordia y en tu verdad y en tu amor, Señor. Gracias, Padre, por ese gran sacrificio que enviaste. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos la vida.
y gracias por hacernos parte de tu familia, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos para que tú sigas usándonos en el día de hoy y mostrándonos tu gran gloria, Señor, tu gran poder, Señor, y tu gran deidad y majestad. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.